Bueno, estamos en otro episodio, si lo quieres, lo creas. Este va a ser bueno, sencillo y va a ser muy técnico. Les vamos a dar 4 tips que van a ayudar a aumentar sus habilidades de comunicación y, mucho más importante, sus probabilidades de ventas. Entonces, hoy vamos a hablar de los tipos de personalidad. Cuando nosotros crecimos, a mí, por ejemplo, Juan, todo el tiempo me decían la regla de oro de la comunicación. ¿Cuál es la regla de oro de la comunicación? Tratar a los demás como nos gusta ser tratados. Exacto. Y yo crecí tratando a los demás como quería que me trataran. Y muchas veces, Juan, yo veía que a la gente no le gustaba que le trataran como a mí me gusta que me traten. Y yo por eso me di cuenta que hay diferentes tipos de personalidad. En otro episodio les vamos a recomendar a ustedes qué pruebas pueden hacer para saber cuál es su tipo de personalidad. Pero yo entendí que la regla de plata en muchas ocasiones es más importante que la regla de oro, y la regla de plata consiste en tratar a los demás como ellos quieren ser tratados. Pero no sabemos cómo ellos quieren ser tratados si no entendemos cuáles son los 4 tipos de personalidad fundamentales que Juan se los va a explicar en un momento, pero solo quiero resaltar algo. Ustedes tienen uno principal, pero todos tenemos un poquito de los 4, pero siempre tienen uno primario y otro secundario, que son los dominantes. Entonces, Juan, ¿cuáles son los 4 tipos de personalidad y cómo los vamos a identificar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de la personalidad número 1, que sería la personalidad del toro. Con animales, lo vamos a identificar. Vamos a identificarlo con animales. La primera va a ser la del toro, la segunda va a ser la del búho, la tercera va a ser la del cordero y la número 4 va a ser la del tigre. Entonces, creo que la van a disfrutar mucho y van a ser momentos como que, wow, ya entiendo. Exacto. Yo cuando los leí, cuando los entendí bien, dije, voy, yo he tratado con esa persona, también he tratado con esa persona, y empiezo uno como a reconocer bien. Y ahorita que lo van a saber y lo van a tener más claro, el RAS, el RAS de tu cabeza va a empezar a pensar en eso cada vez que hables con una persona. 100%. Y eso yo creo que es muy importante en las ventas, porque cuando ustedes conscientemente van a una conversación y saben analizar, ok, qué tipo de personalidad es esta persona, y basado en el tipo de personalidad es cómo yo tengo que comportarme para hacerlos sentir a ellos como ellos quieren sentirse. Entonces vamos a comenzar con el toro, y algunas características principales del toro es que quieren ir al punto. Generalmente es una personalidad dominante. Hay muchos nombres de esta personalidad. Hay gente que en inglés le dice drivers, ¿verdad? Ellos siempre quieren tener el control, son muy dominantes, son rápidos, generalmente hablan rápido y fuerte. Como ya les dije, quieren ir al punto, son rápidos en decidir. Esto es muy importante para las ventas. El prestigio y el estatus es más importante que la seguridad en este tipo de personalidad. Son orientados por los resultados, toman decisiones rápidas, y esto que les voy a decir también es clave. Primero negocios y después social. Muchas veces en las ventas a nosotros nos dicen, nadie le va a comprar si usted no le cae bien a la persona. Y eso es cierto. Pero muchas veces, si ustedes tratan de caerle bien a un toro en el principio, ellos inmediatamente van a identificar que ustedes les quieren vender y que hay algo, alguna segunda intención que quieren de ellos. Pero si son rápidos, si saben de qué están hablando, si los dejan a ellos sentir que tienen el control y después crean la relación social, ojo, no se lo pueden saltar, simplemente es el orden en el cual lo hacen, van a tener mejores resultados. Entonces, ¿cómo identificamos a un toro en una presentación de ventas, por ejemplo, Juan? ¿Cuáles son algunos tips de este tipo de personalidad que ayudaría a la gente a identificarlos? Yo creo en la manera en que la persona se comunica, ¿no? En la manera en que la persona habla, uno al momento que toma esa decisión de hablar con esa persona, si es una persona que está hablando rápido, que quiere ir directo al grano, que está moviéndose, no sé, yo creo que hay muchas maneras de identificarlo y sería una de esas, es ponerle atención a la forma en que se comunica. Yo creo que ya vamos a llegar a ese punto, o bueno, mejor al final les decimos qué tipo de personalidad creemos que somos nosotros, pero vamos a identificar también cómo venderles, y para identificar cómo venderle a este tipo de persona necesitamos identificar cuáles son sus miedos, porque recuerden que las personas toman decisiones por el deseo de ganar algo, por el miedo de perder algo. Entonces los miedos para ellos es ser suaves y perder el control de la situación. Entonces con los toros nosotros debemos identificar que aunque nosotros seamos los expertos en la conversación que estamos teniendo, tenemos que dejarlos pensar
que ellos tienen el control de la situación, que lo estamos haciendo a la manera de ellos. Y como les dije, si es un toro contra otro toro, probablemente no va a funcionar y por eso es que la regla de oro muchas veces no aplica. Y algo también importante para entender es que son altamente asertivos y poco emocionales al tomar decisiones. Asertivos es generalmente toman decisiones rápidas y son fijos en sus pensamientos y no toman decisiones simplemente por emoción. Entonces, con cada tipo de personalidad, pónganle atención a dos cosas. Si primero quieren social y después negocios, o primero negocios y después social, y si son altamente asertivos o bajamente asertivos, o altamente o bajo emocional. Hay 4 variables ahí: cuándo creo relación y cuál es asertivo y cuál es emocional, dependiendo de cada tipo de personalidad. Entonces, ese es más o menos el resumen de los toros. Perfecto, perfecto. El siguiente sería el búho. El búho yo siento que es muy parecido al toro. Ajá. Tiene muchos aspectos que son parecidos, simplemente que son un poquito más lentos. 100%. No son tan rápidos en pensar, tan rápidos en tomar control, sino que es una persona que es más basada en los detalles. ¿Ok? El búho si tú piensas en el búho, es una persona que está observando. El búho tú lo ves en el bosque o donde estén los búhos y normalmente están pendientes de todo, están súper pendientes, y yo creo que eso es lo que define al búho. El búho quiere detalles, el búho quiere saber todo muy bien, el búho quiere obviamente también estar en control, quiere sentir que es la persona que más sabe en la mesa. Entonces el búho es una personalidad que tampoco está pensando en emociones, que prefiere 100% los factores a lo que son las emociones. Es una persona que, comparado con el toro, la seguridad es mucho más importante para ellos. Que el prestigio del estatus. Que el prestigio, sí, para ellos el prestigio del estatus no es lo más importante, es sentirse seguros, sentirse Correcto. que tienen obviamente el control y pues sentirse que están al tanto de todo lo que está pasando en ese momento. Son una personalidad que es difícil de vender, que no toman decisiones rápido tampoco, que son muy incrédulos. En este caso le llamamos escépticos, que son muy incrédulos, que cuando tú le dices algo lo piensan 2 veces, quieren volver a ver, quieren ver los reviews. Son personas que en realidad hay que entender bien cómo hablarles para que ellos se sientan cómodos contigo. Exacto. Y comparado con el toro, son personas que van a ser un poco más directas a los detalles, y diría yo, y también son primero los negocios para ellos que la vida social. Entonces, si vamos a hablar con un búho, tampoco vamos a hablarle directamente de crear una relación, sino que vamos directo al grano, pero en este caso hay que hablar un poco más. Correcto. Comparado con el toro, que es directo al grano, hablemos de negocios, con el búho hay que ir directo al grano, pero hay que extenderse en esa comunicación de los negocios. Hay que tener más tiempo, hay que tener más paciencia, diría yo, pero ya después se puede hacer la relación. Entonces, para venderle a un búho es muy importante hacerlo sentir bien. Sí. Hacerlo sentir bien y darle importancia a lo que él tenga que decir. Si tú simplemente estás hablando y no estás escuchando a una persona que tenga la personalidad de búho, esa persona no se va a sentir cómoda contigo y no va a tener confianza en esa comunicación. Entonces, al búho, si estás hablando con un búho, normalmente tienes que entender, sentarte. Claro, entiendo muy bien lo que estás diciendo, Miguel, y créeme que he hablado con muchas personas de este tema y muchas veces no saben, pero veo que estás muy bien informado, Miguel, y me parece muy bueno que hayas leído antes de esta llamada, que te hayas informado, y me gustaría saber más o menos tú qué opinas para que podamos hablar del tema. Al hacer una conversación así, si Miguel es un búho, se va a sentir que, ok, listo, le di la palabra, le di obviamente el reconocimiento de que él sabe mucho más que los demás y lo va a hacer sentir cómodo, y ahí empezamos a crear la relación. Entonces, con un búho siempre hay que darle la palabra, dejar que se expresen, entender qué es lo que quieren y basado en eso, empezar a crear la conversación. Que la siguiente personalidad que tenemos... Y antes de pasar algo, quiero resaltar que el miedo principal de un búho es tomar la decisión incorrecta. Okay. Y eso se relaciona directamente con lo que Juan les estaba contando. Por eso es que hay que darles un sentimiento de seguridad. Entonces, la diferencia de vender un toro a vender un búho, hay que hablar un poco más lento, hay que tener una tonalidad mucho más estable que lo que tenemos con un toro. Y como yo les dije, también hay las variables de asertivo y emocional. Entonces, el toro era muy asertivo y poco emocional, el búho es poco asertivo
y poco Y poco emocional. emocional. No toman decisiones emocionales y no toman decisiones rápido tampoco. Entonces, ¿cómo venderle a un búho? 100% lo que recomendaste. Primero, negocios, hay que saber mucho, hay que hablarles de fechas, hay que hablarles de cifras muy claras, hay que hablarles de números, de reviews, de testimonios, porque hay que matar el miedo que ellos tienen, que es de tomar la decisión incorrecta, y para eso hay que darles seguridad en la presentación que estamos haciendo. Entonces, como Juan ya les estaba diciendo, el siguiente tipo de personalidad es La siguiente personalidad es la personalidad del cordero. Y cuando pensamos en el cordero, ¿qué pensás? alguien generalmente muy amable, que le encanta a la gente, que le gusta hablar de sí mismo. Ok, no les conté todo, que ya vamos a hablar del cordero. También cuando yo pienso en el cordero, pienso literal en una persona que está guiando a los corderos, que se deja guiar, que sigue a los demás, que tiene una personalidad muy suave, diría yo, Sí. y muy fácil de lidiar y muy fácil de convencer. Entonces, con eso queremos decir que la personalidad del cordero es la más fácil de vender, pero también es la que más fácil cancela. Son unas personas que deciden muy rápido, pero que después se sienten inseguros, quizás piensan, ay, de pronto lo hice muy rápido, quiero saber más de esto, ya son muy, muy incrédulos también al final del día cuando ya ha pasado todo y cambian de decisión muy rápido. Entonces un cordero es fácil de venderle, pero hay que entender en realidad cómo funcionan, no cómo es la personalidad. Entonces, cuando estás tratando con una persona que es cordero, una persona que es 100% emocional, que es para nada asertiva y es muy emocional, que le importa mucho más la relación, le importa muchísimo más sentirse seguro que cualquier prestigio, ¿ok? Y es una persona que cuando hablas con ellos es una persona que también es muy lenta, que le gusta sentirse bien, que le gusta que hablen de ellos, que le gusta poder entrar en confianza. Entonces, cuando tienes una conversación con una persona que es de personalidad de cordero, es muy fácil hablar con ellos, porque es literal como si estuvieras hablando con un amigo, ¿ok? Entonces, a veces tenemos llamadas, tenemos diferentes reuniones con personas que tienen esta personalidad y es muy fácil y a veces, porque es tan fácil, no vamos muy directo a los detalles y quizás ese sea el problema por los cuales la mayoría de las personas cancelan, porque no hubieron detalles suficientes y no hubo la confianza suficiente. Entonces, como estas personas quieren sentirse tan seguras, tienes que crecer mucho en esa relación. Tienes que 100% volverte amigo de ellos y tratar de que quede todo claro en ese momento, que no haya ninguna duda. Entonces, este tipo de personas, si les quieres vender, tienes que hacer las preguntas ahí mismo, todas las preguntas que puedan causar, y decirle, ¿tienes alguna otra duda? Para que todo sea contestado ahí y no quede nada atrás, porque cuando no hacemos eso, siempre tienen una duda adicional y esa duda va a causar que esa persona cancele. Entonces, a este tipo de personas sí hay que tirarse 100% en la relación y empezar con lo social y después ir a los negocios, 100%, pero ya después de que se habla de lo social, no quedarse ahí, sino que ahora sí empezar a hablar de los negocios y abrirse lo más que puedas y tratar de resolver todas las dudas que tengan, porque si hay algo chiquitico que no les quedó claro, lo más seguro es que no te lo vayan a decir por pena, ¿ok? ¿Cómo diríamos pena? Porque no todo el mundo entiende pena, por no sentirse mal, no te quieren hacer sentir mal, entonces te van a decir, sí, todo claro, y siguen adelante, pero al final del día no estuvo claro y lo que vas a entender es que va a llegar una cancelación si fue una venta o simplemente no va a seguir la relación de la misma manera. Entonces, lidiar con un condero es bastante fácil, pero puede ser una espada de doble filo, porque si no lo haces de la mejor manera, los corderos tienen un miedo muy grande que es el cambio, ¿ok? Y salirse de su zona de confort. Entonces tienes que hacerlo sentirse muy cómodo y que están tomando la decisión correcta y que no hay otra salida, que no hay un plan B, que no hay un plan C, que ese es el mejor plan para ellos. Y si puedes hablar de su familia, si puedes hablar de cosas que los rodean y lo hagan sentir más seguros y les puedes contar historias de personas que ya conozcan o personas del mismo barrio, o sea, puedas crear historias que los haga sentir más seguros de la decisión que están tomando, lo más seguro es que vayas a seguir adelante. Entonces, ojo, cordero es muy fácil de trabajar, pero hay que también saber lo que estamos haciendo y que estén totalmente de acuerdo con lo que le estás contando y que no haya ninguna duda. Sí, 100%. Hay que ser muy bueno también haciendo seguimiento.
porque generalmente ese es del tipo de persona que cuando toma una decisión se queda toda la noche pensando en la decisión y el siguiente día cancela. Entonces para ellos es muy importante la amistad y la relación, y con los corderos generalmente, si la amistad y la relación es lo suficientemente grande como para que se sientan cómodos y seguros, probablemente no cancelen. Pero Total. si no lo es, y si ustedes no hacen buen seguimiento y no los llaman ese mismo día o no los llaman el día siguiente y les vuelven a explicar y les vuelven a reafirmar que la decisión que tomaron fue la decisión correcta, van a poner en peligro la decisión que ellos ya tomaron, porque van a estar dudando de sí mismos todo el tiempo. Generalmente nosotros, a medida de la edad, cambiamos mucho también de personalidades. Muchas veces las personas mayores, que en cierto punto dependen de los consejos de sus hijos, se vuelven muy corderos, son muy generosos, son muy amables, les encanta hablar de sí mismos, pero toman una decisión y el siguiente día puede que cambien porque no tienen ya la seguridad que antes tenían. Entonces, poco asertivos y muy emocionales, ¿verdad? Y ya la última es el tigre. Entonces el tigre es bien interesante. Generalmente a los tigres, a diferencia de los otros dos tipos de personalidad, el búho, no les gustan tanto los detalles y son mucho más rápidos en decidir. Entonces eso es un punto generalmente positivo. Les encantan los retos y yo creo que lo que más le importa a los tigres es el prestigio y el estatus. Para ellos eso es lo más importante, viven del prestigio y el estatus. Les encanta que lo reconozcan, les fascina hablar de sí mismos. Si ustedes, por ejemplo, están en la industria solar, nosotros le decimos a la gente que ellos quieren ser los que tienen la casa más bonita del barrio, los que hicieron primero todo en el barrio, ¿me entienden? Ese sentido de reconocimiento, de sentirse importantes, de sentirse amados, de sentirse valorados, es yo creo que lo que hace que ellos tomen las decisiones. Son generalmente muy energéticos, generalmente son muy chistosos, entonces bromean de absolutamente todo, les encanta crear relaciones, es muy común eso en ellos. Entonces con ellos también es primero lo social y después negocios. Es muy importante caerles bien, ayudarlos a sentirse especiales, ayudarlos a hacerse sentir bien de sí mismos, de la decisión que están tomando, de cómo pueden ser los primeros, cómo pueden aumentar el prestigio que tienen en su propiedad o bueno, lo que sea que estén vendiendo. Y son muy asertivos y muy emocionales porque las decisiones que toman las toman basadas en emociones, pero también son rápidos en tomar esas decisiones. Entonces yo creo que la clave para venderle a un tigre es casi que entrar en ese círculo en el cual ellos quieren que uno esté. Un tigre con un tigre generalmente se llevan muy bien, tienen un buen rato, los dos son chistosos, les encanta, hay que dejarlos hablar de sí mismos, entonces hacerles preguntas que los ayuden a ellos a hablar de sí mismos, cuánto tiempo llevan casados, cuánto tiempo llevan viviendo en esta casa, cómo la compraron. Algo que siempre generalmente uno le pregunta a los esposos es como quién le picó el ojo primero a quién, algo así, siempre se ríen, esa es la primera reacción. ¿Es esto chiste Y de comienzan, ventas? sí, literal, y comienzan a hablar, ¿no? Es, no, primero ella, no, primero él, y después cómo se conocieron, ¿verdad? Y comienzan a hablar de sí mismos, a qué se dedican, esa pregunta a qué se dedican es algo que les puede ayudar a entender qué tipo de personalidad tiene una persona. Por ejemplo, un ingeniero, ¿qué tipo de personalidad es generalmente? ¿Un búho? Un búho, 100%. Entonces, esa pregunta de qué se dedican les puede dar un entendimiento de lo que le gusta y lo que no le gusta a las personas. No es muy normal que un búho sea que un tigre sea un ingeniero porque no le gustan tanto los detalles, le encanta más las relaciones, el ser chistoso, el ser social, el sentirse Normalmente bien un de sí tigre está en mismo. ventas. Exactamente, en ventas o en servicio al cliente, algo que tenga que ver con relacionarse con la gente. Y el miedo principal es no ser queridos o no ser amados, o reconocidos o valorados. Entonces, por eso es que ustedes deben realmente enfocarse en crear la relación, en que ellos se sientan valorados, queridos, que se sientan bien con la presencia de ustedes. Y una vez ya tengan la relación, pasan a los negocios. Desde que los negocios también tengan sentido, ellos van a tomar la decisión. Y generalmente, como sí son más asertivos y sí son emocionales, no van a cambiar tan rápido de decisión como, por ejemplo, lo hace el cordero. Son muy parecidos. El tigre es como una combinación entre el toro y el cordero, más o menos. Sí, 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 no, porque el toro, yo creo que no valora tanto las relaciones. O sea, el tigre es como más, es esa personalidad que es súper extrovertido,
súper chistoso que crea relaciones con todo el mundo. Y por eso te digo, como un toro con un cordero que está dándole la relación full. Sí, y por eso es que yo les digo que habían como cosas muy interesantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el búho y el toro se crea primero negocio y después relación, pero hay que crear igual la relación al final. Y con los otros dos, que es el tigre y el cordero, se crea primero la relación y después se crean los negocios. Eso es algo, y el otro pattern fundamental es seguridad y prestigio de estatus. Entonces, ¿cuáles son los parecidos en seguridad y en prestigio y en estatus? Pues los que quieren seguridad, el búho quiere seguridad, ¿ok? Y también el cordero quiere seguridad. Los que quieren prestigio normalmente son el toro y el tigre. 100%. El prestigio y el estatus es más importante para el toro y el tigre. Entonces ahí ustedes pueden juntar los que se parecen en cierto punto y los que se parecen en otro punto. Y por último queremos de nuestro tipo de personalidad, digamos que podamos analizar un poquito de cuál es el dominante en nosotros. ¿Tú qué crees, Juan? Yo creo que soy entre tigre y búho. Tigre y no, toro. pero la idea es que yo adiviné el tuyo. Okay. Pero bueno, ya que. Yo te veo a vos como un toro, te veo como un toro, pero también tienes muchos rasgos de un búho que le gusta hacer un research bastante de las cosas. Sí. 100%. Yo creo que el primario sí es toro, pero soy bien analítico también. Entonces sí, yo creo que es una combinación. Y Juan ya lo dijo. Ya, pero no, sí, yo creo que no sé, no está tan fácil. Yo creo que, todos tenemos un poquito de todos, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de business owners tienen algo de dominante, como de toro. Y creo que algo de tigre. Creo que es chistoso y le encanta relacionarse con la gente, como es muy outgoing en cierto punto. Sí, yo creo que antes era más toro, ahora soy más tigre. A medida que he avanzado en la vida, siento que ser tigre es muy importante porque la relación para mí es muy importante. Y siento que antes pensaba mucho en mí y en querer ir, y era muy toro, pero a medida que empecé a querer más a las personas y a entender más a las personas, creo que me he vuelto más tigre. Más tierno, sí. Total, pero al final del día es bueno y bacano entender cómo han pasado diferentes facetas en tu vida, pero súper si estás trabajando y tienes que lidiar con personas, es importantísimo poder entender a estas personas y poder tratarlas de la mejor manera, porque todo el tiempo pasamos por tantas personas y si no sabemos tratarlas, si no sabemos cómo guiarlos, quizás por eso no estás teniendo éxito en tus ventas o en lo que trabajes, en tus relaciones. Entonces, si quieres más research de eso, puedes buscarlo. Creo que con estas 4 personalidades vas a tener una clave grande en poder entender a las personas y te va a ayudar muchísimo. 100%. Esperamos que les haya gustado y les vamos a dejar en los comentarios algunos links y algunos cursos que ustedes pueden tomar para entender cuál es su tipo de personalidad y cómo identificar el tipo de personalidad de las otras personas un poco más rápido. Total. Si lo creas, nos vemos en la próxima. Saludos. Es el éxito. Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino